Esta es la historia de un hombre valiente, esta es la historia de un hombre de valor, de Trasea Peto, o también conocido como Trasea, el hombre sin miedo. Trasea Peto fue un hombre proveniente de una familia acaudalada en la antigua Roma y ejercería como senador bajo el mandato de uno de los peores, si no el peor, emperador de todos los tiempos, es decir, bajo el mandato del emperador Nerón, donde su reinado no estaría marcado únicamente por escándalos y corrupción, sino también por muerte y violencia, destacando de entre estos últimos el asesinato de su propia madre, la emperatriz Agripina. Y cuando vives bajo el reinado, bajo el mando de un tirano donde ni siquiera la vida de tu propia madre tiene valor, pues puedes irte olvidando de que siquiera vas a tener al menos una pizca de libertad de expresión, o de que siquiera vas a poder mostrarte tal y como eres sin el riesgo a ganarte algún enemigo indeseado. Y bajo estas condiciones únicamente tienes dos opciones. La primera, lo aceptas y formas parte de esto, o la segunda, te rebelas contra esta y haces todo por cambiarla. Es muy lógico que bajo estas condiciones muchas personas eligieran la primera opción, pues después de todo, si tenías una familia a la que alimentar, si tenías una familia que dependía de ti, ¿acaso lo más lógico no era tratar de mantener las distancias con el hombre más poderoso de Roma, tratar de no llamar su atención y de pasar desapercibido para que tu familia tuviera mayores posibilidades de sobrevivir? Y es un enfoque que sigue vigente hasta el día de hoy, pero que tiene una gran falla dentro del mismo, y eso es que se encarga únicamente en atacar los síntomas en lugar de las causas del problema. Pues al decidir pasar inadvertido, al hacerte de la vista gorda, al hacerte como si no estuviera sucediendo nada malo alrededor tuyo, no solamente formas parte de la injusticia, sino que también la estás fomentando. En palabras de Nassim Taleb, si presencias un fraude y no dices que es fraude, entonces tú eres un fraude. Mientras tanto, del otro lado, el enfoque adoptado para abordar esta misma problemática era totalmente opuesto, pues en este grupo de personas donde se incluía Trasea, a diferencia del primero, se preguntaban si acaso el hecho de ser indiferente al problema no es que solo no lo resuelve, sino que lo empeora, y si acaso no valdría la pena arriesgar tu vida por la promesa de un mejor futuro para tu familia. No sé lo que ustedes piensan, pero a mí esto me parece algo muy altruista y algo heroico de cierta manera, pues el hecho de anteponer la vida de los que amas sobre la tuya, ¿no es algo heroico acaso? Y sobre todo, con este enfoque, estas personas no solo se enfocaban en atacar los síntomas del mal, sino sobre todo en eliminar sus causas. Y la causa de todos los males de Roma era nada más y nada menos que Nerón, por lo cual empezarían las discrepancias entre este y Trasea. Todo comenzaría el 57 después de Cristo, cuando Trasea respaldó enérgicamente el castigo y la destitución del cargo de un exgobernador de las provincias cilicias que se encontraba muy manchado por actos de corrupción, el cual se llamaba Capitón Cosuciano. Durante su juicio, Cosuciano no hizo absolutamente nada para tratar de defenderse, pues cualquier persona que tenía 3 dedos en la frente podía darse cuenta de los escándalos que lo envolvían, y a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir que aquella persona era un hombre limpio. Sin embargo, la Roma de Nerón no gozaba de una buena salud por aquel entonces, pues Nerón se encargaría de restituir como senador a Cosuciano, el cual a su vez se encargaría de llevar a cabo demandas civiles contra todo aquel que se opusiera a su señor, demandas que muchas de las veces fueron intervenidas por Trasea, lo cual a Nerón le parecía algo muy molesto. Sin embargo, se dice que llegó a desear ser tan buen amigo de Trasea como Trasea lo era ejerciendo de juez. Deseos que, debido a sus discrepancias que seguirían aumentando, no se volverían realidad, especialmente en el 59 después de Cristo, cuando el propio emperador se encargaría de mandar a ejecutar a su madre, la emperatriz Agripina. Trasea se mostró estupefacto ante el comportamiento mostrado por los demás miembros del Senado, pues no solo aceptaron la absurda explicación que el rey les había dado, sino que también decidieron concederle honores por matricidio. Sí, me escucharon bien. Decidieron concederle honores por haber enviado a ejecutar a su propia madre. Así de mal se encontraba la salud de un imperio. ¿De verdad necesitas tener un doctorado en filosofía? ¿De verdad necesitas haber leído 100 libros sobre moral y ética para darte cuenta de que este acto es repudiable y desleznable? No lo creo. Es por ello que Trasea se encontraba tan disgustado con el Senado que se negó siquiera a participar en la votación para otorgarle los honores a Nerón. Algo
que cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho, pues Tracia era incapaz de dignificar la maldad y la corrupción y no temía a las consecuencias ni a quien pudiera molestar su postura. De forma análoga, tiempo después se negaría a formar parte en la votación para otorgar honores divinos a la nueva esposa del emperador, Popea Sabina, lo cual para algunos de sus contemporáneos era la verdadera razón por la cual Nerón había mandado ejecutar a su madre, porque ésta se había negado a su unión desde un inicio. Estos actos llevarían a Nerón a mostrar toda su hostilidad en contra de Tracia, sobre todo en el 63 después de Cristo, cuando le negaría la entrada a su propio palacio real. Y este hecho puede parecerte insignificante hoy en día, pero hay que ponerlo en contexto. En aquellos tiempos, el impedir a un senador entrar al palacio real era una declaración de guerra abierta, era algo que significaba una humillación pública y una deslegitimación frente a tus colegas, frente a los demás miembros del Senado. Era una señal de que se había cruzado la línea y ya no había vuelta atrás. Y era una señal de que tu destino estaba marcado. Por esta razón, Tracia abandonaría el Senado y se dedicaría a escribir los siguientes 3 años sobre su héroe Catón, del cual próximamente haré un video, y también sobre filosofía. Pero pese a todo esto, Nerón no estaba satisfecho. Nerón quería la cabeza de Tracia y, junto a su nuevo lacayo, seguiría buscando la excusa perfecta para deshacerse de él, y la encontraría en el 65 después de Cristo, después de la muerte de Popea Sabina, la esposa de Nerón, pues Tracia se negaría a asistir a su acto fúnebre, y por esta razón Nerón y Capitón declararían que la forma de actuar de Tracia los había ofendido demasiado. Pese a que existe la posibilidad de que el propio emperador haya sido el encargado de ordenar la ejecución de su esposa, tal y como lo hizo con su madre años atrás. Sea como fuere, Nerón iba a utilizar este pretexto para acusar a Tracia de traidor, por haber despreciado al emperador, por haber abandonado sus deberes como senador y por haber sembrado descontento entre los ciudadanos. Acusaciones que obviamente eran injustas y sobre todo malintencionadas. Pero Tracia no se quedaría con los brazos cruzados. Tracia no iba a permitir que mancharan su nombre, por lo cual enviaría una carta a Nerón. Y cuando Nerón recibió la carta, esperaba encontrarse con una disculpa por parte de Tracia, esperaba que éste rogara por su vida. Sin embargo, cuando la abrió, se encontraría con las siguientes palabras: presenta tus cargos y déjame defenderme. No tienen ni idea del descontento que esto provocó en el emperador. Fue tal su nivel de ira que exigió al propio Senado la cabeza de Tracia. Y como el Senado se encontraba en decadencia, producto de toda la tiranía de los últimos años atrás, no hizo nada más que ceder. Por lo cual, durante su juicio, al igual que con Rutilio Rufo, se le negó la posibilidad de defenderse. Y como resultado, Tracia sería sentenciado a muerte, aunque por su pasado político se le permitió elegir la manera en la que quería morir. Cuando le comunicaron el veredicto sobre su juicio, se dice que dijo: Nerón puede matarme, pero no puede hacerme daño. Y utilizaría sus últimos momentos para aconsejar a sus seres queridos que abandonen Roma. Se despidió de ellos, les rogó que se cuidara y finalmente convencería a su mujer que no se quite la vida junto a él, pues tenía una hija que la iba a necesitar. Finalmente, cuando el momento llegó, Tracia se retiró a sus aposentos tranquilamente, junto a sus amigos Elvidio Prisco y Demetrio, a quienes después les pediría que le cortasen las venas. En sus últimos momentos, mientras yacía desangrándose, se dice que regresó a ver a la persona que le entregó su sentencia de muerte y le dijo: has nacido en tiempos en los que vale la pena fortalecer el espíritu con ejemplos de valor, siendo estas algunas de sus últimas palabras pronunciadas antes de morir. Y puede que ahora mismo te estés preguntando: ¿de qué le sirvió a Tracia oponerse al emperador si al final del día murió? ¿No le hubiera convenido más mantener la distancia con este y sacar provecho de una posible amistad con el tirano? Y aunque estoy seguro de que muchas de las personas dijeran que sí, a Tracia esta opción ni siquiera se le pasó por la mente, pues Tracia no era como la mayoría de las personas. No iba a hacerse de la vista gorda, no iba a permitir que se cometa injusticias, no iba a permitir que lo incorrecto se anteponga a lo que es realmente correcto. Y si no lo conseguía, lo menos que podía hacer era mostrar su desacuerdo. Es cierto que Tracia perdió, no pudo cambiar la corrupción de un estado,
que se caía a pedazos desde adentro, pero al menos pudo hacer temblar sus cimientos y sin querer pavimentó una vía para que las generaciones venideras se vieran inspiradas por su ejemplo y que entendieran que incluso cuando tienes el viento en tu contra, uno siempre tiene el poder de elegir cómo se va a actuar. Por eso no creo que la pregunta correcta sea de qué le sirvió a Tracia sacrificarse si al final del día terminó muriendo, sino más bien cómo sería el mundo si no hubiera gente que lo hiciera. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera gente que se opusiera a la injusticia, que luchara por lo correcto, por el bienestar de gente a la que ni siquiera vas a llegar a conocer? Y esto no es algo que únicamente lo podemos observar en el pasado, es algo que sigue presente hoy en día, sí, en pleno siglo XXI. Y de entre todos los ejemplos que más podemos resaltar pueden ser los casos de Venezuela y Nicaragua, en donde el poder de represión del gobierno ha llegado al punto tal en el cual han creado grupos de represión en contra de los propios ciudadanos, los famosos colectivos en Venezuela o los consejos del poder ciudadano en Nicaragua, algo muy parecido a lo que pasaba en la Roma de Nerón con la Guardia Pretoriana. Jordan Peterson nos dice que las jerarquías se tienden a corromper cuando hay más gente interesada en utilizar el poder en su propio beneficio que en el beneficio de los demás. Y es precisamente aquí donde yace el mérito de Tracia, porque un estado en donde elegir corromperse era lo más fácil, no lo hizo, porque en un estado en donde hacer lo incorrecto era la norma, no lo hizo. Y aunque esto selló su destino, no permitiría que nadie, ni siquiera Nerón, le quitase lo que Viktor Frankl llamaría años después como la libertad última. Si se tenía que ir de este mundo, se iría bajo sus propios términos, mostrando valentía, mostrando dignidad, mostrando compasión y mostrando entereza. Su cuerpo cayó, pero su integridad permaneció intacta. Y en un mundo en donde te doblas de rodillas para sobrevivir, Tracia cayó de pie. Y eso es lo que hace inmortal a un hombre sin miedo, lo que hace que la historia lo recuerde y lo que guía a aquel que ha perdido el rumbo. Y amigos míos, esto ha sido todo por el video de hoy. Y ahora quiero saber ¿qué es lo que piensan ustedes de esta historia? ¿Les resultó inspiradora? ¿Les parece que Tracia fue un mártir? ¿Les parece que en realidad su sacrificio no valió de nada? ¿O creen que sí tuvo un significado? Me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Si el video les gustó, les agradecería que le den un like, que lo compartan y que se suscriban. De esta manera me ayudan a que el canal crezca y que el mensaje se siga expandiendo a más gente que lo pueda necesitar. Muchas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Adiós.